Sigamos trabajando con el GeoGebra y recordemos el ejemplo anterior de una función donde en el dominio teníamos varios números naturales, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5. Y en el codominio también teníamos números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Y la relación era el doble, ¿sí? Entonces, si agarramos un elemento del dominio, por ejemplo el 1, y le aplicamos la relación el doble, obtenemos el 2, ¿sí? ¿Y cómo digo que el 1, cuando le aplico esa relación que es el doble, va hasta el 2? Bueno, la forma de representarlo en el eje cartesiano es con un punto, ¿sí? El punto 1, 2. Así que acá aparece en la vista algebraica, se llama, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el 1 se relaciona con el 2. O sea, si al 1 lo duplico, me da el 2. ¿Sí? Esa es mi relación. Ahora, el doble del 2, ¿cuál sería? El 4. Entonces, el doble del 2 es el 4. O sea, el 2 se tiene que relacionar con el 4, lo escribo por acá. Si eso me va a generar otro punto, que es el 2, 4. El 3 se va a relacionar con el 6. ¿Sí? El 3 se relaciona con el 6. Entonces va a quedar por acá. ¿Sí? El 3, 6. El doble de 4 es 8. Así que otro punto va a ser este. Después, el doble de 5 va a ser el 10. ¿Sí? Entonces este sería otro punto. Y así obviamente podría seguir, ¿no? Por ejemplo, el punto F. Si el valor que yo tomo del dominio es el 14, por ejemplo, ¿sí? El valor del codominio que me tiene que dar con esta relación del doble sería el 28, ¿sí? Entonces, otro punto sería este de acá. ¿Se ve? Bueno, y también podríamos ver otras cosas, ¿no? Como, si no tomo un número natural, tomo un número con coma. El 2,5, por ejemplo. El 2,5 tiene su doble, ¿no? El doble de 2,5, que hay que escribirlo como 2,5, es el 5, ¿no? Entonces, el doble de 2,5 es 5. Que está bien. ¿Sí? No niega esa relación del doble. Y fíjense que el que quiera escribir, ven cómo va quedando, esto va quedando como una recta, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, fíjense qué pasa si uno los puntos. Todos los puntos quedan sobre esta recta. Fíjense que el que habíamos escrito más lejos también quedó sobre la recta. Bueno, entonces, la función que me queda representada tiene esta gráfica, ¿sí? Esta es la gráfica de una función. Es esta recta que es la unión de todos estos puntos. ¿Sí? Fíjense que también sigue por acá, porque el doble de menos 2, por ejemplo, es menos 4. Y es más, si yo coloco un punto en cualquier lugar de esta recta, ¿sí? Por ejemplo por acá, el punto H es el menos 2,294 menos 4, bueno, el doble de menos 2,294 es menos 4,584, ¿no? Si tengo un punto sobre la recta, es un punto que, si yo tomaba este valor, ¿sí? Este valor del eje X me va a dar justamente el doble en el eje Y. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica de una función bastante sencilla. Esto siempre y cuando el dominio y el codominio sean los números reales, ¿sí? Porque fíjense que yo la recta la puedo unir si todos los números entre 0 y 1 forman parte del dominio, todos los números entre el 1 y el 2 forman parte del dominio, etc. O sea que el dominio de esta gráfica son todos los números reales, ¿sí? Cada número real que yo agarre tiene su doble en el eje Y. ¿De acuerdo? En cambio, si yo solamente estoy tomando como dominio los números naturales, no me quedaría una recta. Porque si tomo los números naturales, el doble del 1 es el 2, pero por ejemplo el 2,5 no aparece en el dominio. Entonces, este es un punto que no va a estar en la gráfica.
serían, si yo tomo como dominio solamente los naturales, sería un gráfico de este estilo, ¿no? Puntos por separado. No, el 1 tiene su relación, el 2 tiene su relación, pero el 1,5, el 1,2, el 1,48 no tienen nada relacionado porque no forman parte del dominio. Entonces, si el dominio son todos los reales, la gráfica es continua, digamos. ¿Sí? Se puede escribir como una curva o una recta. En cambio, si el dominio no son todos los números reales, y por ejemplo son algunos numeritos naturales o enteros, entonces la gráfica se llama discreta. ¿Sí? Discreta es que son puntos por separado. ¿Se acuerdan que vimos cuando hablamos de números reales o números enteros, conjuntos continuos y discretos? Bueno, también tiene que ver con las funciones. La función es discreta cuando la gráfica quedan puntitos y es continua cuando esos puntos se unen, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos más, ¿sí? Esta sería una función. A ver, lo que sabemos es que esta es la gráfica de lo que supuestamente sería una función o al menos una relación, ¿no? Donde, por ejemplo, bueno, el A es el centro, esta no sería una relación, ¿no? Pero, por ejemplo, el punto 6,3, sí, es un punto de la gráfica, entonces lo que podemos decir es que el 6 se relaciona con el 3. ¿Se ve? El 6 se relaciona con el 3. Después, otro punto de la gráfica podría ser este, ¿sí? Donde el 2 se relaciona con el 3. 2 se relaciona con el 3. Este podría ser otro punto y este otro punto, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos más, ¿sí? El 4 acá se relaciona con el 1 y el 4 se relaciona con el 5. Pero, un momento ahí. ¿Cómo puede ser que el 4 se esté relacionado con el 1 y con el 5 a la vez? ¿Qué decía la condición de unicidad? Que todos los elementos del dominio, o sea, el 2, el 2,5, el 3, el 3,1, el 3,8, el 4, etc., todos los elementos del dominio se tienen que relacionar con un único elemento del codominio. Como por ejemplo el 2. El 2 se relaciona solamente con el 3. ¿Sí? Pero el 4 se está relacionando con el 1 y con el 5. Es como si pasara esto, ¿no? El 4 se relaciona con el 1 y con el 5. Entonces no cumple la condición de unicidad. Cuando tengo una gráfica de este estilo, donde un valor de x tiene dos valores que le corresponden en el eje y, ¿sí? A ver si lo puedo marcar. Ahí está. El 4 se relaciona con el 1 y con el 5. Entonces, en este caso no es una función. Y fíjense que el 4 no es el único que se relaciona con dos valores del eje y. Si yo tomo el 3, por ejemplo, el 3 se relaciona con este valor del eje y con este otro. ¿Sí? Aunque sean números con coma. Sí, lo puedo acercar si quiero. 1,3 más o menos. ¿Sí? Y el 4,8. Más o menos, ¿sí? Pero fíjense que el 3 se va a relacionar con 2 también. Y si yo tomo un valor entre medio del 2 y el 3 también se relaciona con 2. Entonces, ninguno de estos puntos cumple la condición de unicidad. O sea, la relación no es una relación de unicidad. Y por lo tanto no puede ser una función. O sea que este gráfico que yo tengo acá, lo que sería una circunferencia, no es una función. Este gráfico de acá, bueno, sí es una función. ¿Por qué? La existencia la cumple, digamos. Todos los valores del dominio, digamos, todos los números reales, tienen su relación. Bueno, eso tampoco analizamos en la circunferencia, ¿no? Pero había valores que no estaban relacionados con nada, ¿sí? Eso se puede salvar. Después lo voy a explicar bien, no se preocupen, pero ya con que no cumplía la unicidad ya no era función. Esta de acá, fíjense que la existencia la cumple, porque todos los valores del eje real tienen su correspondencia. Por ejemplo, si agarramos el 5, por ejemplo, ¿sí? Se relaciona con algún valor que está un poco menos de un menos 1, ¿no? Por acá. ¿Sí? Entonces el 5 se está relacionando con algún valor. No importa cuál, pero se relaciona. Si yo agarro el 1, ¿sí? Este es un punto de gráfica, el 1 se relaciona con el 0,9, más o menos. ¿De acuerdo?
Entonces, la existencia se cumple. La unicidad también, porque fíjense que no hay ningún numerito, ¿sí?, que se relacione con más de un valor. No es que el 1 se relaciona con este y con otro, ¿sí? Solamente se relaciona con un único valor. Entonces la unicidad también la cumple. Fíjense que aunque yo me mueva, la gráfica es siempre la misma, ¿no? No hay ningún numerito que se relacione con este y con alguno más. Entonces, cumpliría con existencia y con unicidad. Por lo tanto, esta gráfica sería una función. Bueno, hay una cosa más antes de terminar. Dice, el siguiente gráfico muestra la distancia a la que se encuentra una familia con respecto a su casa desde que salieron hasta que llegaron de su paseo. Bueno, entonces, digamos que estamos relacionando un conjunto de salida dominio, que recuerden que el primer ejemplo que vimos eran personas. Bueno, en este caso lo aclara, ¿sí? Los otros ejemplos que vimos eran de números, simplemente números, ¿no? Pero acá aclara que el conjunto de salida o el dominio es el tiempo, en horas, ¿sí? O sea, son horas del día, ¿no? Las 9 horas hasta las 18 horas. Y la distancia en kilómetros, ¿sí? O sea, la distancia con la que se encuentran desde su casa, ¿sí? O sea, por ejemplo, si están a 160 kilómetros desde su casa, bueno, se alejaron 160 kilómetros, ¿no? Entonces, fíjense, a las 9 horas están en 0, ¿sí? A las 10 horas recorrieron 80 kilómetros, o sea, se alejaron 80 kilómetros de su casa, ¿sí? Porque el 10 se relaciona con el 80. A las 11 horas estaban a 160 kilómetros de su casa. A las 12 horas seguían a 160 kilómetros. Fíjense que a las 11, a las 12 y a las 13 se quedaron en el mismo lugar. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que supongo que irían a ese lugar, ¿no? Habrán parado a comer o algo, ¿sí? Porque se quedaron ahí un buen rato, ¿no? 2 horas. Después se alejaron 40 kilómetros más, estuvieron un rato ahí, y después fíjense que la distancia hasta su casa se reduce hasta llegar a 0, o sea que a las 18 horas volvieron a casa. Bueno, esto sería como un análisis de gráficos, ¿sí? Más que analizar si eso no es una función, pero también podemos ver si eso no es una función. A ver, esto sería raro que no fuese una función, porque en un mismo tiempo, a las 12 horas, la familia podría estar en 2 lugares a la vez. Bueno, a ver, digamos, si se separa la familia, sí, ¿no? Pero digamos que toda la familia fue junta, o es una sola persona. Una sola persona puede estar en 2 lugares a la vez, puede estar a los 200 kilómetros y a los 40 kilómetros. No tendría sentido, ¿no? O sea, que a las 12 horas están acá y no pueden estar en otro lugar. ¿Ok? O sea que la unicidad la va a cumplir, porque para cada tiempo va a haber una distancia hasta su casa, ¿sí? Y la existencia, bueno, ustedes pueden decirme, pero ¿qué pasa? El gráfico empieza a las 9 y termina a las 18. Entonces no cumple la existencia porque antes de las 9 no dice nada y después de las 18 no dice nada. Bueno, pero si tomamos el dominio como este intervalo, o sea que el dominio de esta función, llamémosla f, ¿sí? A la función se le suele llamar con f, es simplemente desde las 9 hasta las 18, o sea es un intervalo, de 9 a las 18. Bueno, todos los elementos de este intervalo, el 9, el 10, el 9,5, todos están relacionados con un elemento del codominio que es este de acá, ¿sí? Entonces podemos decir que cumple la existencia y por lo tanto sería una función. Una última cosa que les aclaro, aunque después abajo del video creo que se los voy a escribir también. A la variable que está en el eje X, ¿sí? La variable del dominio es la variable independiente. O sea, en este caso el tiempo, ¿sí? La variable en el eje X es la variable independiente. No depende de nada, el tiempo no depende de nada, ¿sí? Y la variable dependiente siempre es la que se encuentra en el eje Y. O sea que la distancia en kilómetros depende del tiempo que estemos observando, ¿no? Si yo digo, bueno, las 14 horas, bueno, la distancia a la que están es a los 200 kilómetros, ¿sí? O sea, siempre la variable del eje X es la variable independiente y la variable del eje Y, en este caso la distancia, es la variable dependiente.